Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos con el primer libro de Samuel, capítulo 22. Estamos leyendo los versículos que van del 6 al 18. Esta es una narración muy interesante. El título general es La masacre de los sacerdotes de Nob. Ciertamente en el versículo 21 nosotros hemos estudiado y nos dimos cuenta de que David entró en el santuario de Nob, fue junto al sacerdote Ahimelech. Ahimelech no sabía nada de la situación y esto lo vamos a encontrar después, porque Ahimelech como sacerdote viene, habla cuando es llamado por Saúl. Ciertamente que no le perdonarán la vida, ni a él ni a toda su casa, a todos los sacerdotes. Pero esto ya sabemos que es, y se remarca nuevamente todo el orgullo y todo lo que significa la falta de tacto y la falta de conducción, ¿verdad?, de Saúl. A Saúl en realidad no lo encontramos muchas veces que va a batallar. Siempre los problemas son problemas palaciegos, ya es europea. Esto es casi hasta como decir son problemas burocráticos. Y más aún porque estos problemas, entre comillas, burocráticos, siempre lo encontramos más bien como un deseo suyo, deseo de Saúl, de sobresalir, de mostrarse, decir. Pero a Saúl no lo encontramos batallando, luchando, matando al enemigo, por decir así, ¿verdad? O sea, no se pone en campaña, así por lo menos no se le escribe. En todo caso, está siempre resguardado. ¿Recuerdan? Capítulo 14, ya en ese versículo 2, interesante, en cuanto que Jonatán está queriendo renovar, él sería el futuro rey, está queriendo renovar, está queriendo entonces hacer una cosa diferente. Pero después enseguida, pum, dice, no le comunicó nada a su padre, porque ciertamente si su padre sabía eso, no sabemos si lo iba a castigar o qué, pero evidentemente que le iba a cortar la posibilidad de realizar estas innovaciones dentro de la monarquía, dentro del gobierno, dentro del estilo, ¿verdad?, de gobierno. Nos cuesta a nosotros muchas veces cambiar. Nos cuesta a nosotros pensar, elaborar, sentir y decir qué es lo que queremos. A mí me gustaría, queridos amigos, que entendamos que el aspecto, sobre todo, y esto va para todos nosotros, el aspecto religioso. El aspecto religioso es esencial porque cuando estamos hablando de religión es religarnos a nuestra propia esencia. Y cuando decimos que nos religamos a nuestra propia esencia, lo que nosotros estamos haciendo es buscando
cuáles son los elementos que nos hacen felices. Nos hacen felices a nosotros como personas, nos hacen felices a nosotros como que buscamos el camino de esta felicidad y de realización. Y bueno, aquí entonces también nosotros estamos buscando esto, ¿verdad? Estamos buscando que a través de una religión, el religarnos, el volver a nuestra propia existencia y conocer nuestra propia existencia, nos ayude también a nosotros después a tomar decisiones para hacer un buen camino. Y bueno, seguimos un poco y se dan cuenta que un poquitito antes, en esta misma lectura, cuando Saúl dice a sus servidores, escuchen, benjaminitas, ¿acaso el hijo de Jesé también les dará a todos ustedes campos y viñas? Y el hombre, en este sentido, ¿verdad? ¿Qué es lo que él va a hacer por ustedes? Se refiere a David, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Benjaminita, escúchenme. La pende ugna, la pende viñora, ¿se dan cuenta? Entonces estamos apuntando en ese sentido. Yo les he dado, yo les he ofrecido, yo. Entonces aquí el amigo Saúl, que es el ungido, que es el rey, David igual lo respeta mucho. Después de que ya le había dicho, entonces deja, no, tú no puedes quedarte ahí escondido, no puedes quedarte siempre en el refugio, ni que te vayas refugiando, porque vos estás bien, ahora que el otro no quiera, esa es otra cosa, pero hay problema, nadie tiene problema. O no te podés quedar ahí en la caverna de Adulam, vos tenés que salir, tenés que ir conquistando, tenés que ir poniendo presencia, pero ¿en qué sentido? En el sentido del reino de Dios, la gracia de Dios que va entrando, la gracia de Dios que se va haciendo patente y presente entre todos nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos aquí de la acción, ¿verdad?, que está realizando Saúl contra David, nos damos cuenta, pero absolutamente, que está saliendo por un egoísmo, por una maldad. Pero porque no aguanta absolutamente lo que David está haciendo, primero, a favor del pueblo. Y eso siempre lo hizo. Y se ha lanzado. Las características, miren un poco las características de David desde que entra en acción. Siempre sus características son de un accionar. No hay que bla para ella, ni es una cuestión burocrática, ¿verdad? Sino que siempre se proyecta sobre un accionar positivo, donde se procura también responder a la necesidad de la gente, del pueblo, de los que están allí. Bueno, esto entonces nosotros encontramos aquí. Saúl se refiere a David como hijo de Isaí. Así nomás. Este es el hijo de Isaí, el hijo de Isaí. Jamás va a decir el hombre, por ejemplo, que mató a Goliat. Él no va a decir, es decir, vaya pijama hoy llueve, vaya medio muy ahí, cómo es que este hombre, y yo incluso, él siendo rey, ni él siendo rey, había pedido, buscaba a José, incluso él promete enriquecerle, promete también que no van a pagar más impuestos toda la familia, todos sus padres, y promete incluso darle a su hija, ¿verdad? En este caso David, que mata a Goliat, después se va a beneficiar de esto. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino un santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú, dócil a su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José. Como tú, San José. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Samuel capítulo 22, especialmente subrayando este versículo 9. Entonces intervino Doeg, el edomita, que estaba de pie junto a los servidores de Saúl, y dijo: yo vi al hijo de Jesé cuando llegó a Nob a ver a Ahimelech, hijo de Ahitub. No faltáis la yagua carreras avellañas. Nosotros, ya cuando hablamos en el capítulo 21, cuando comienza esta persecución directa, porque en el 20 es donde Saúl se lanza contra David, pero completamente. Jonatán se da cuenta, le había dicho luego Jonatán,
Y ahí entonces es donde hace, ¿verdad? David que se esconde ya, que le envía a su servidor, dice, si tiro más cerca, más lejos. Entonces tira así como más lejos, como diciendo, lejos de aquí, David, lejos. Usted dice, y nadie para que cañique, porque a pillar, imagina la segundo y cuasi ya de bebé. Pero claro, como el hijo del rey siempre va acompañado, sería muy peligroso que Jonatán fuese descubierto ahí hablando con David, porque entonces ahí también, como decía ya Saúl, ya se enfureció, hijo de una mala mujer, ¿acaso yo no sé que tú estás de parte del hijo de Jesé? ¿Acaso yo no sé? O sea, ¿qué opinamos hoy? No, y por eso aquí nosotros apuntamos y miramos, ¿verdad? Lo esencial y lo fundamental que nos quiere transmitir el agiógrafo. Y entonces Jonatán le está salvando la vida, le está ayudando. Y cuando eso es que a continuación en el capítulo 21 encontramos que David tiene que huir. Y en este camino de huida, él llega hasta el santuario de Nob. Es aquí donde se encuentra con el sacerdote Ahimelech. Salió a su encuentro muy asustado, ¿qué hace solo? Maicopea. Dijo, nunca se nos decían de no pesan de que Maico llegó un tema, hay pan de ño, o siempre estabas acompañado por el ejército, siempre que te ayudaban, tenías alguna campaña. Pero evidentemente esto significaba que también esta persecución era muy en secreto todavía de parte de Saúl, por lo menos todavía no salió a divulgarse demasiado. Entonces David lo único que hace es una mentira piadosa, lleva al rey, me pidió un encargo y me dijo que nadie sepa nada de la misión que te encomiendo ni de la orden que te di. En cuanto a los demás muchachos, les he dado cita en tal lugar. ¿Verdad? O ya popayá lleva el discurso y miga tus angüellas, o sea, adelante. Y bueno, y así sigue esta historia. Capítulo 21 del primer libro de Samuel, del 2 en adelante. Pero decíamos que aquí, en el versículo 8, hay como una glosa que de repente entra, y esa glosa está en función de este 22:9 que nosotros acabamos de leer y que ahora estamos estudiando. Entonces intervino Doeg, el edomita que estaba de pie junto a los servidores de Saúl, y dijo, yo vi al hijo de Jesé cuando llegó a Nob al ver a Ahimelech, hijo de Ahitub. Porque en este caso, Doeg lo que está haciendo es el famoso, el yurupipita, ¿verdad? Este es el famoso delator. O delatajina las avisabe, o mombe uina ina, o lo que sea, ¿entiendes? Y aquí justamente él le había visto ¿a quién? Y le había visto nada más y nada menos que a David, que fue ahí al santuario de Nob, donde estaba justamente Doeg, fue junto a Ahimelech. Versículo 8. Aquel día estaba obligado a quedarse allí delante del Señor uno de los servidores de Saúl llamado Doeg, el edomita, que era el jefe de los pastores de Saúl. Y después continúa, se da cuenta que esta es una glosa, pero así, puesta por el autor sagrado, para darnos a entender lo que aparece aquí en el versículo 9. Porque lo que vendrá es la masacre justamente de los sacerdotes de Nob. Masacre de los sacerdotes de Nob. Nada más y nada menos que a los sacerdotes. Justamente porque aquí nos está queriendo mostrar y nos está queriendo decir, ¿verdad? Que estando Ahimelech aquí, prácticamente como en complot con David, eso es lo que quiere dar a entender. Jamás veas hija nada. Entonces intervino, es decir, que Doeg oía lleva, o intervenía ahí, yo estaba allí de pie junto a los servidores de Saúl, y yo vi al hijo de Jesé cuando llegó a Nob a ver a Ahimelech, hijo de Ahitub. Y diría otra cosa, por una parte, sino que aquí evidentemente que hay elementos que hacen
que el mismo rey confíe, crea. Claro, ya estaba bastante ciego por la situación en que se encontraba y lo único que quería era la muerte de David. Entonces todo le viene bien, ¿verdad? Y lo que le dice aquí este edomita le vendrá demasiado bien también. Entonces por eso directamente, ¿verdad? Cuando escucha, interviene, aquí yo he visto, porque él estuvo, dice ahí parado, estuvo ahí delante del Señor, que era jefe de los pastores de Saúl justamente. Entonces apenas oyó Saúl qué se sabía de David y de los que estaban con él, entonces apenas eso oye Saúl. Cuando era solo David escondiéndose de Saúl, podía él permanecer tranquilo, porque es año de el año no o para. Pero recordemos que en el capítulo 22, al inicio luego, ya nos damos cuenta que David se pone al frente de un gran grupo de personas que se le van uniendo. Personas que estaban insatisfechas con el gobierno de Saúl. Personas que estaban, pero absolutamente sin deseos de apoyar una política de este estilo. Es lindo esto, ¿verdad? No estaban ya con el deseo de apoyar una política de este estilo. Es decir, lo que Saúl estaba haciendo ya solamente por sus propios intereses. Esto ya era evidente. Entonces, bareteme, si me está molestando, y bueno, ya voy a desaparecer ahí. Si este otro me está molestando, ya voy a desaparecer de ahí. David, ¿qué es lo que estaba haciendo? Y David era para él, en ese momento, para Saúl, una gran molestia. Cuando voy a desaparecer, cuando voy a disparar a Goy, cuando dicatuye a llevar la opitaina Goy. Y claro, por eso entonces David dice que partió de allí y se puso al salvo en la caverna de Adulam. Él iba solo hasta ahora. Pero al enterarse, ahí cuando está en Adulam, sus hermanos y toda la casa de su padre bajaron a unirse con él. Además, se le juntaron otros, los que estaban en algún aprieto, cargados de deudas o desencantos de la vida. Así llegó a ser jefe de unos 400 hombres. Jaupebe, David Yandica tuvimos ocañe. David ciertamente que responde. No nos olvidemos que aquí, por ejemplo, David, en un momento también él podría decir, no, ya te nata solucionar ese problema, ya está señor de anga cañita porque se muñeca y cuejina lleva a esa tamaepa y catumía yapo. En realidad él procuró hacer algunas cositas por su cuenta. Ahora vengo pe santuario de no, o vengo la oyapoguri ahí con Ajimele que se alimentó del pan del templo, el pan de la mesa de los sacerdotes, etcétera, del templo. Después también de ahí se fue a Gad, se fue ahí a la misma tierra con la espada que le pertenecía a Goliat. O sea, son elementos bastante interesantes, ¿verdad? Como diciendo, va esa miopea. David estando solo es recibido. A pesar de que no es que le reciben tan bien, pero sin embargo tiene el coraje de ir ahí. Pero de ir a su propio pueblo le es más difícil. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene siempre a nuestro encuentro, Ñande Atoy, Ñande Noy, para que tengamos esa fuerza y ese entusiasmo de cumplir y de vivir siempre desde la palabra del Señor, nuestra hoja de ruta, hoja de santidad, ruta de santidad. Queridos amigos, hoy la palabra del Señor con el profeta Isaías, capítulo 30, del 18 al 21 y del 23 al 26. Así dice el Señor, el Santo de Israel. Pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, no tendrás que llorar, porque se apiadará la voz de tu gemido. Apenas te oiga, te responderá. Aunque el Señor te dé el pan medido y el agua tasada,
ya no se esconderá tu maestro. Tus ojos verán a tu maestro. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra a la espalda. Este es el camino, caminen por él. Te dará lluvia para la semilla que siembras en el campo, y el grano de la cosecha del campo será rico y sustancioso. Y así continúa, queridos amigos. Es decir, la palabra del Señor que nos está llamando siempre a la conversión. Ahora, esas cañas de iñas de lleva. ¿Cuál año de situación? Yande con ya mon buru pe yande yara, yande con ya poina pe yande yara jirurea yande. Ahora ese yo que fuera pejando pona que na la yande yara, y ahí viene, ¿verdad? La propuesta de Dios. El Señor dice, si te desvías y que vas caminando, si lo que estás mirando a la izquierda y a la derecha, y de una forma maravillosa como te está diciendo, pero donde eres de lo escucharás, dice, esa voz a tus espaldas. Es decir, un Dios que se preocupa por vos, un Dios que quiere nuestro bien, un Dios que nos está mostrando justamente nuestra hoja de ruta. Ya es huella de allí. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra a la espalda. Anike o pepe hake, reata o pepena, hake pepereña pues sangata, habe peare yapón, peaco yo ahí, etc. Y esa es la palabra del Señor. Eso es lo que todos los días, ¿verdad? Nosotros, pealañan de yarañe eina, peñan de yarañe o uñe cuae, eñan de dale será allí, que anike repetate bebé, porque tenemos que mirar hacia adelante. Y así entonces el Señor dice, este es el camino, esto es lo que yo te estoy mostrando, este es el camino que te lleva a la felicidad. Por favor, caminen por él. Que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. A tus pies soy feliz, Jesús mi Rey. Vivo por ti. Encontré mi lugar, tu corazón es mi hogar. Bendita la hora en que me acerqué y el momento en que te escuché. Qué hermoso llamado, qué hermosa tu voz, me llama mi amado y yo te digo, Señor, aquí estoy a ofrecerme, aquí estoy
Aquí está mi historia, aquí está mi vida, a tu disposición. Aquí está mi tiempo, aquí está mi historia. Mi vida es tuya, Señor, tuya, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 22, del 11 sobre todo, versículo 11, hoy que nosotros estamos mirando, estamos viendo aquí cómo el rey Saúl después mandará llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub, y a toda su casa paterna. Los sacerdotes de Nob, todos ellos comparecieron ante el rey y Saúl dijo: escucha bien, hijo de Ahitub. A tus órdenes, rey, respondió él. Saúl añadió: ¿por qué has conspirado contra mí tú y el hijo de Jesé? Tú le has dado pan y una espada y has consultado a Dios por él para que se subleve contra mí y me tienda acechanzas, como sucede en el día de hoy. Bueno, ahí entonces este es un poco el discurso completo, ¿verdad?, que va hasta el 13. Y aquí, de cierta manera, encontramos que este Doeg es el que comienza a complicar un poco la vida, o complica más aún la vida de David, pero no solamente a él, sino que ahora hoy te lleva el fardo sobre el mismo sacerdote. Está echando el fardo, la culpabilidad, sobre Ahimelech. Implicó al sacerdote Ahimelech como cómplice de David. Mira toda la ayuda que Ahimelech le dio a David. Seguramente están tramando juntos contra ti algo, Saúl. Entonces Ahimelech probablemente sepa exactamente dónde está David y a dónde se dirige. Este es otro elemento que también le interesa a Saúl. Porque si Saúl está detrás,
Todo este seguimiento y esta persecución de parte de Saúl para con David. Doeg era más que un hombre ambicioso, entonces buscando promoverse. Qué lindo que es esto cuando nosotros comenzamos a reflexionar y a mirar un poco, ¿verdad? Un hombre ambicioso. Pía la ñandeña mañana, pía la ñandeña esa, porque está ese ñande ambicioso forma. La ambición de querer más y más, ambición de tener más y más. ¿Qué será que nosotros ganamos con eso, verdad? Porque después al final de cuentas sabemos que esos bienes, ¿qué hacemos de esos bienes? Al final de cuentas lo dejamos todo ahí, ¿verdad? Lo dejamos todo ahí. Y lo dejamos para que muchas veces a través de ese dinero exista corrupción. Es decir, exista pobreza, exista mala distribución. Cuando nosotros acumulamos, cuando nosotros nos hacemos dueños simplemente porque eso pues después nos lleva al egoísmo. Somos egoístas, nos cerramos, nos ponemos ahí como si fuésemos nosotros los únicos de este mundo. A cuánto más se mandó a mala ceruje y a llevar de la requeoño un día y a veces te la defrasada. A la heroína a veces ya ñuaina veo llevo leande ya pues y cigarro la defrasada viene pues estaban de opio andero humo de erecobema. A ver otro que bebe ina ñimo coronón de ina ande de sábana pero inendero bueno. Entonces, eso es, por una parte podemos decir que Katu hate kunda yaji sakwaya y nada que hate kunda yaji sapeaya. Pero sin embargo, si uno lo piensa bien, si uno tiene por lo menos un dedo de cerebro en la frente, entonces uno se da cuenta, pero con tanta facilidad uno se da cuenta, que cuanto más nosotros entonces somos egoístas. No, yo con esto, queridos amigos, y la Biblia, mejor dicho, ni la sheja, a verla, y andeña reflexionar, ya esa y nada más se va a peñar de yara, y andeña a través de este libro político, en realidad, porque la política es la organización del pueblo, de la gente, de la comunidad. Pega con la Biblia, la oñe y añade. Bueno, entonces, si nosotros verdaderamente somos ambiciosos por el bien, evidentemente que no vamos a hacer tampoco un asistencialismo. Ya tengo ya aquí en nuestra región está ya como mi peso ya puedo lleva entonces moria juve las etames porque no ese es el camino, porque eso pues son, ya dijimos, cosas accidentales. Accidentes dice que puede suceder de una o de otra manera. Lo importante es que cualquiera de las metodologías de un trabajo, de una producción, de una preocupación por la comunidad nos va a llevar a nosotros a mancomunarnos. Manos comunes, manos unidas, manos que se ponen todos a trabajar para producir. Cato tengo, por ejemplo, yande te ves a peango ya es algo yande con libro con y gusto con la mañana ya esa porque te manda de un lugar a otro la Biblia que se lee dentro de la Biblia ya hay yande lleva. Por ejemplo, el elemento de los talentos, el elemento del producir, el elemento de que cada uno lleva oye esa cuá o mañana o esa va venir de ya no me va con eso ve aupea o muy peja pisabenguana. Jamba es el muy peja pisabenguana quiere decir que pone para la comunidad entero este abenguana. Por ejemplo, un minusválido lleva no puede producir como uno que tiene todas las capacidades. Este tiene capacidades diferentes ya lleva. Capacidades diferentes. Y bueno, entonces ya aprovecha la capacidad diferente, pero no podemos ahí como dice que tiene otras capacidades diferentes. Pero eso no quiere decir que él tiene que quedar allá, sino que es ahí donde la comunidad asume su responsabilidad y busca la equidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. A medida que se acercaba la aurora ese sábado 9 de diciembre de 1531, Juan Diego apuraba el paso porque de no hacerlo se quedaría sin misa y todavía le quedaba un buen trecho para llegar a Ciudad de México. De pronto, en el cerro de Tepeyac, empezó un maravilloso concierto de gorjeos y trinos, algo que él jamás había escuchado. Y entonces se olvidó de la premura, se detuvo y mientras amanecía y disfrutaba del recital, escuchó una voz todavía más melodiosa que lo llamó por su nombre: Juanito, Juan Dieguito. Y como si el hilo de voz fuera un imán, se fue detrás de su eco y al llegar a la cima se encontró con una hermosa doncella cuyo vestido relucía como el sol y de su cuerpo emanaba un inefable resplandor. Sin darle tiempo para reponerse, la espléndida mujer le dijo: yo soy la Virgen María, Madre de Dios. Ve en mi nombre a donde el obispo de México, cuéntale lo que has visto y dile que es mi deseo que en este sitio se me edifique un templo. El indio, sobrecogido de emoción, llegó al palacio del obispo Fray Juan de Zumárraga, quien lo recibió a regañadientes y luego de escucharlo lo mandó de regreso a casa sin pararle bolas. Al cruzar de nuevo por Tepeyac, la Virgen se le atravesó y al saber que el prelado no creía, le pidió que volviera y le insistiera. Así lo hizo, pero Fray Juan de Zumárraga, para quitárselo de encima, le pidió pruebas. Entonces el abatido Juan Diego retornó y la señora que lo esperaba en la colina le anunció que se las daría y llegado el momento lo mandó a recoger rosas de Castilla, que eran escasas en la región y mucho más en esa época del año. Y Juan Diego encontró la cumbre tapizada de flores, cortó una buena cantidad que la misma Madonna puso en la tilma, una especie de poncho que también era usado como delantal o contenedor, y en ella las llevó Juan Diego al obispo, ante el cual la abrió. Y al caer la rosa, Fray Juan de Zumárraga se quedó estupefacto, pues en el ayate, como también llaman a esa prenda, aparecía impresa una hermosa imagen de la Santísima Virgen. Entonces el prelado cayó de rodillas y después de pedirle perdón a Juan Diego, erigió la ermita prometida en el lugar señalado por la Virgen en el cerro de Tepeyac y entronizó en ella la representación de la que desde entonces conocemos como la Virgen de Guadalupe y es la santa patrona de México. Cuauhtlatoatzin, nombre que significa águila que habla, era un indio chichimeca nacido en Cuautitlán en 1474, que luego de ser catequizado y bautizado como Juan Diego, asumió su condición de cristiano con notable piedad, la que se evidenciaba en los largos recorridos que hacía regularmente hasta Tlatelolco para participar de las celebraciones religiosas y especialmente de las Eucaristías en las que Juan Diego indefectiblemente comulgaba y a la par sentía especial devoción hacia la Santísima Virgen, a la que le rezaba diariamente el rosario en compañía de su esposa María Lucía y de su tío Juan Bernardino que vivía con él. Tras la construcción de la pequeña iglesia y la muerte de su mujer, San Juan Diego dejó a su tío al cuidado de la parcela familiar y con el permiso del obispo construyó una choza junto al santuario y así San Juan Diego se convirtió en el guardián permanente e incondicional de la Virgen de Guadalupe. Organizaba el acceso de los peregrinos, les servía de guía, jamás aceptaba dinero de nadie, cuidaba sus instalaciones, actuaba como sacristán, dirigía el Santo Rosario diario y la influencia generada por su austera vida, la total entrega a la Virgen y su incansable labor evangelizadora, mediante la cual obtuvo ingente cantidad de conversiones entre los indios, acrecentó su fama de santo, la cual, según consta en su proceso de beatificación, estaba además plenamente justificada por las curaciones milagrosas que San Juan Diego realizaba y a pesar de ser analfabeto, ricos y pobres le pedían consejo y buscaban su orientación espiritual. Por eso su muerte, acaecida el 30 de mayo de 1548, a los 74 años, fue llorada por todos los indios mexicanos para quienes fue su mejor referente y padre. A San Juan Diego
lo canonizó en el 2002 el Papa San Juan Pablo II. Por eso hoy, 9 de diciembre, día de su festividad, pidámosle a San Juan Diego Cuauhtlatoatzin que nos enseña a amar a la Virgen de Guadalupe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Solo y triste en el desierto no podía escuchar tu voz, pero aún sin merecerlo, tu amor me rescató. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme. No, no. Estación Cero. Tú no dejaste de amarme, nunca, nunca tú dejaste de cuidarme. Cuando yo estaba tan distante, creía que no le importaba a nadie. Pero llegaste con tu amor, la vida tiene otro color. Y solamente tú tienes la clave. Tuve ganas de parar para escaparme del reloj, pero el tiempo siempre corre a tu favor. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando del capítulo 22, principalmente la masacre de los sacerdotes de Nob, con este versículo especial que queremos subrayar, y que el rey, ¿verdad?, le manda llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub, a toda la casa paterna. Le da a entender, ¿verdad?, el aspecto levítico. Los sacerdotes de Nob, todos ellos comparecieron ante el rey. Y aquí está donde Saúl les había dicho, ¿verdad? Escucha bien, hijo de Ahitub. A tus órdenes, rey, le dice, responde él. Esto significa que Ahimelech también en ese momento a toda la casa paterna. Y yo me dice, a ver, venimos que se firme, a ver. Entonces, claro, Ahimelech también, pero él comparece ante el rey y le dice, escucha bien, le dice. Todos ellos comparecieron ante el rey. Y Saúl dijo, escucha bien, hijo de Ahitub, se te da, en este caso, se te da esa fuerza a vos, David. ¿Para qué cosa? Para responder él. En cuanto que Saúl, él responde enseguida, ¿por qué han conspirado contra mí? Es decir, todo lo que ustedes han construido aquí es un camino que va contra mi propia vida, dice Saúl. Oñemo víctima y te hago. Gente me oía llevar. Entonces, ¿por qué han conspirado contra mí tú y el hijo de Jesé? Esto ya cuando le llama aquí al amigo Ahimelech o Humantana, claro, el rey el que viene, él se siente inocente, hasta con la respuesta que le está dando, se nota que es, heme aquí, señor. Ahimelech respondió a Saúl con la honestidad de un hombre con la conciencia tranquila, dijo sencilla y honestamente, no culpe el rey cosa alguna a tu siervo. Va a venderse culpada, va a ir a la sella, pues si donde yo voy, va a vender contra. Voy a poner de ahí. Saúl, por otra parte, continuaba, ¿verdad?, con su imprudente paranoia. Aquí hay una paranoia total de parte de Saúl, con su imprudente paranoia, entonces, que acusa a Ahimelech y a David de conspiración contra él. Es la conspiración total. Pega con la ñandeña y menos y no ves. Cuando nosotros estamos en el mal, normalmente, todos vemos que los otros están conspirando contra nosotros. Ahora que está esa cuestión de los jubilados, etcétera, ya pocota, sarambita. O sea, tocar cosas que no nos corresponden. Eso, queridos hermanos, yo no sé si no nos damos cuenta. Eso no nos corresponde. Yo digo si hubiese, porque esto es una previsional, ¿verdad? Eso es una cosa privada, instituto previsión social. Eso es entonces una cuestión privada, ¿cómo se tendría que manejar, verdad? No, la dirigente, ¿cuándo lo maneja? A ver, ya maneja, cualquier otro maneja. Un señor Medina, justamente en su homilía ahí de Cacupé, ¿verdad?, en estos días estaba diciendo, eso es como darle al aguaraí, que dice, se ponga a cuidar el gallinero ahí. ¿Qué frase acertada tiene este obispo allá? Se está formando la expresión, oiga, tú la entendés allá. Entonces, ella entiende pona. Y veremos, vos el gallinero es derecho. Ella entendemina, se la serie va a su cuerare. Ella entendemina. Nunca, dice, se pusieron todavía a pagar las deudas que tienen con una previsional. Y encima ahora quieren hacer una superintendencia para poder controlar los bienes, ¿entienden? Poder controlar, o sea, dirigir y decir esto sí, esto no, etcétera, etcétera. Entonces, queridos amigos, esta es una cosa bastante complicada. Porque a veces siempre es la Iñarandúa, y sí, puede ser Iñarandú, pensando desde el aspecto económico, del aspecto de producción, del aspecto de los intereses, seguramente. Sí, puede ser, yo veía ahí la economista
pero por lo menos la suma y resta de nace ganamos, ahí es a la apillajanguala y mondajá, nace montaje muy piaven, nace ganamos. Pues enseguida uno se da cuenta, ¿entendiste? No hace falta. Si fuese una persona honesta, a la suma cuando resta cuando, upeave hoy me ha, ya me he dado, yo que a toya polo yapona. Honestidad. Y eso pues, y aquí justamente lo que está pasando, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí este libro de Samuel? Y nos está diciendo la misma cosa. Saúl, emagatu la victimario. O mejor dicho, además la víctima, ¿verdad? Porque se siente víctima, pobrecito. Todos ellos comparecieron ante el rey y Saúl dijo, escuchen bien, hijo de Ahitub, a tus órdenes, rey mío, ellos. O sea que Ahimelech no tiene ningún problema, está con la conciencia súper tranquila, ¿verdad? Y entonces Saúl añade, ¿por qué han conspirado contra mí tú y el hijo de Jesé? ¿Por qué han conspirado contra mí? Dengo la repo, la ajeno. Dengo la repo, cosealamba, ajeno, reina. ¿Por qué ahora te pones en contra de mí? ¿Por qué no querés que yo haga esto? ¿Por qué? Ay, mi señor, no te corresponde. Y además hay todo un camino histórico que demuestra que nunca cumplieron. Y vos menos todavía vas a cumplir, ¿entendiste? Entonces, queridos hermanos, yo pienso que aquí lo que tenemos que apuntar es que primero, ya calcular, honestamente la yayapona. Y apretar el cinto y hacer bien las cosas y no sé, y buscar cosas, pero no ir contra las personas, contra la dignidad de las personas y contra los bienes, ¿verdad?, que no nos corresponden o que no tendríamos que hacer. Honestidad. Eso es lo que tenemos que pedir, verdaderamente. Y a mí me parece que esto es lo que hoy también, en este curso bíblico del día de hoy, este libro histórico tan lindo como es el libro de Samuel, porque este es un libro político en realidad. Este es un libro de los reyes, es decir, de aquellos tendotá que están al frente y que el autor sagrado, el geógrafo, es el pensamiento del que está escribiendo y te está diciendo, este tiene que ser el camino, como tendríamos que nosotros llevar adelante una nación, como nosotros tendríamos que llevar adelante nuestro país, etcétera, etcétera. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a continuar con este hermoso libro de Samuel. Y les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.